Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy es un día miércoles, día escogido, elegido por Dios, para que tú lo pases en gozo, en alegría, pero principalmente que lo pases en santidad. Esta es una mañana la cual Dios elige y escoge para hablarte a ti que te encuentras atribulado, a ti que te encuentras angustiado, a ti que no le encuentras sentido a la vida, a ti que posiblemente las cosas no te han salido nada bien. Y es simple y sencillamente porque has perdido el rumbo, has perdido el propósito, el objetivo por el cual Dios te tiene aquí en la tierra. Las enseñanzas que miércoles a miércoles les traigo vienen enfocadas en ese sentido, en que nosotros nos demos cuenta que estamos en esta tierra con un propósito, con un objetivo diseñado, planeado por Dios para cada uno de nosotros. Y en la Biblia encontramos que dice que los planes y los propósitos de Dios, dice que son de bien, son de paz, de gozo, de alegría, de bendición. Entonces es ahí donde cabe la pregunta y decimos, bueno, ¿y por qué yo estoy llevando la vida que llevo? Porque a mí nada me sale bien. Te doy la respuesta tan sencilla y tan práctica. Lejos de Dios, nada somos, nada valemos. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves qué importante es reconocer que con Cristo Jesús delante de nosotros, con Cristo Jesús a los costados de nosotros, con Cristo Jesús en la parte de atrás de nosotros, no hay nadie que nos pueda hacer frente? Nada ni nadie. Vamos a orar esta mañana para poner en manos de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, esta enseñanza, esta prédica, esta palabra, para que tú en este momento prepares ese corazón. Ya lo empezamos a preparar con esa alabanza preciosa que se pone al inicio, pero ahora es necesario que esa tierra esponjosa se prepare para recibir esa semilla. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en nuestros corazones, en esta mañana, Señor Jesús, yo vengo ante su presencia, Señor, a ponerme a su disposición para que usted use mi cuerpo, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi garganta, Señor. Que a partir de este momento lo que se haga y se diga, todo sea bajo su voluntad. Pero también, bendito Señor, quiero pedirle por aquel hombre, por aquella mujer, por aquel joven que hoy, Señor, cambiando de canal, nos sintonizó, Señor, y le llamó la atención y se ha quedado. Yo quiero pedirle, Señor, que le quite todo estorbo que su entorno pueda tener para que se concentre y se dé cuenta que por medio de esta palabra que hoy vamos a compartir, podamos aprender a ser mejores hijos suyos. Podamos aprender a ser mejores padres, mejores esposos, mejores empleados. Que por medio de esta palabra usted nos instruya cómo debe de ser nuestro comportamiento diario. Para aquel, Señor, que hoy esta mañana se levantó con preocupaciones, con aflicciones, con angustias, hoy, Señor Jesús, yo se lo pongo en sus manos para que usted todo estorbo lo quite de ella. Gracias, Padre bendito, en esta preciosa mañana, y le decimos amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, esta mañana traigo un tema que de alguna manera es bastante sensible cuando se toca
en las congregaciones, en las iglesias. Y es bastante sensible por el hecho de la cultura, la sociedad, el ambiente en el que nosotros vivimos. Se nos ha criado, educado y enseñado ciertas costumbres que no van de acorde a la Biblia, y cuando ya en una adultez llegamos a una iglesia y se nos quiere mostrar que hay un camino diferente al que hemos estado recorriendo, en muchas ocasiones nos resistimos a creer o a aceptar que eso puede ser así. Esta mañana quiero tocar este tema con el propósito que Dios ha puesto en mi corazón, porque me he dado cuenta de que se ha perdido la línea vertical, la línea de autoridad vertical de la familia. La familia, Dios la diseñó en una forma bien perfecta, bien organizada. Está Dios Padre, está nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, la mujer y los hijos. Y en esa línea vertical viene el diseño de la familia. Pero hoy en estos días de repente se empezaron a perder ciertos parámetros, y eso nos ha hecho que hoy la familia camina distorsionada. Y vemos hoy en día mujeres siendo padre y madre. Vemos a abuelos criando hijos cuando ya no debería de ser así. Hemos desviado completamente el plan de Dios. Pero ¿sabe? ¿Será que Dios se ha equivocado? No. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo se ha equivocado? No. ¿Será que el Espíritu Santo no está haciendo la función que tiene que hacer? No. Con toda potestad y con toda autoridad te puedo hablar y decirte que el diseño y el plan de Dios se ha empezado a distorsionar a partir del hombre para abajo. ¿Y por qué quiero hablarte de este tema? El tema que hoy quiero hablar le he llamado ¿cómo identificar si soy un verdadero hombre de valor? Y tú dirás, yo soy un hombre de valor. Yo no le tengo miedo a nada. Yo me paro donde quiera y hablo fuerte. Y es allí donde yo quiero entrar en materia. Y te voy a hablar buena parte de mi testimonio, porque como yo comprendía y entendía lo que era un hombre de valor, y porque lo aprendí, como te digo, a veces el concepto hombre de valor lo aprendemos de la cultura, de la sociedad o por herencia de nuestros padres. Pero rara vez nos enfocamos en cuál es el hombre de valor que la Biblia ha diseñado y ha marcado, cómo Dios lo dejó plasmado. Y es allí, mi querido hermano, donde yo quiero empezar a entrar en ese concepto de cómo debe de ser un verdadero hombre de valor. Te voy a hablar inicialmente de los parámetros que yo, Isidro Romero, manejaba de quién o cómo debería de ser un hombre de valor. A mi corta edad, a mis 4 años, mi padre nos abandona y quedamos a cargo solo de mi madre. 2 años después, mi madre llevando una relación con una persona equivocada, ese hombre en un rato de cólera, en un rato de ira, saca su machete y le quita la vida a mi madre. Quedo a cargo de mi abuela. Mi abuela, ya una persona bastante mayor, se queda a cargo de 4 niños. Y al sentir la carga pesada nos lleva a un pueblo a vivir con unos hijos de ella.
En aquel pueblo reinaba el machismo, el orgullo, la arrogancia, el alcoholismo, el adulterio. Y aquellos niños que llegan a aquel lugar se empiezan a impregnar de aquel entorno. Ver a un familiar tener dos mujeres como esposa en la misma casa. Ver a aquellos familiares que después de que se terminaban sus garrafas de alcohol, de licor, maltrataban a sus esposas, a sus hijos, incluyéndonos a nosotros. Y en la mente de aquel niño Isidro Romero, empecé a creer y a pensar que el ser un hombre de valor era comportarme como se comportaban ellos. Porque a ellos les tenía miedo sus esposas, les tenían miedo sus hijos, les tenían miedo los vecinos. Porque la actitud ya después alcoholizados era una actitud de prepotencia, una actitud de maldad, de odio. Y todo el mundo se encerraba cuando ellos salían a la calle con su machete en la mano, o salían con aquellas pobres mujeres tomadas del pelo a darle golpes a la calle. Y yo empecé a creer y a pensar que ese era un hombre de valor. Lo aprendí por heredidad, lo aprendí por la cultura, lo aprendí por la sociedad. Pero 28 años después, cuando vengo a los pies de mi Señor Jesucristo y empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta que el concepto que la Biblia da de cómo debe de ser un hombre de valor es completamente diferente a lo que yo había aprendido, a lo que yo había visto y había escuchado. Y es aquí, mi querido hermano, amigo, si en uno de los temas que toco, alguna de las palabras que digo, las sientes que son sensibles para ti, quiero recomendarte, no cambies el canal. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que te enseñe, porque hoy en día es común encontrarnos con personas que dicen, ya perdí un matrimonio, ya perdí un segundo, un tercer, y hay personas hasta con un cuarto matrimonio y están a punto de perder ese cuarto matrimonio y quedarse solos. Y le queremos echar la culpa a la sociedad, le queremos echar la culpa a muchas cosas, pero hay ocasiones, y te puedo hablar que en un 90% la culpabilidad es de nosotros los hombres, porque Dios te ha dado un título de cabeza, de sacerdote, de líder. A la mujer Dios le ha dado un título de ayuda idónea. Dios le ha dado un título de que es la mujer que se va a adaptar y se va a acomodar y te va a acompañar en ese caminar llamado vida. Pero en muchas ocasiones el hombre como líder, como sacerdote, como padre, como esposo, fallamos. Y es por eso que la familia se distorsiona. Quiero irme a la Biblia. Y allí en la Biblia, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, el apóstol Pablo le escribe esta carta al discípulo Timoteo y le da ciertas instrucciones que debe de plasmarlas en la iglesia, que debe de dárselas a la iglesia para que los miembros de la iglesia, los hombres de la iglesia, entiendan el compromiso que tienen de ser padres, de ser esposos, de ser líderes. Y la palabra de Dios en el versículo 1, en el capítulo 3 de Timoteo, arranca y dice, palabra fiel, si alguno anhela ser sacerdote, ser padre, ser esposo, ser líder, dice la palabra de Dios, buena obra desea. Pero aquí es donde el apóstol Pablo entra en materia y dice, mire, pero es necesario que el hombre, el sacerdote, el padre, el líder, sea irreprensible, marido de una
sola mujer. Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo podrá ser líder? ¿Cómo podrá ser sacerdote? ¿Cómo podrá ser pastor? ¿Cómo se podrá llamar padre? Te digo, el concepto de un hombre de valor, yo lo tenía por una tradición, por una cultura, que el hombre de valor era aquel hombre que más fuerte gritaba, aquel hombre que más miedo le tenían, aquel hombre que más mujeres tenía, aquel hombre que llenaba una vez una mesa de cerveza, de licor, y se mantenía firme. Aquel lenguaje popular que decíamos, es que soy un ladrillo seco, a mí no me pega el alcohol. Es que yo soy un verdadero macho porque yo tengo una, dos, que tres mujeres. Cuando llego a mi casa, a mí me respetan. Y en muchas ocasiones lo que pasa no es respeto, es miedo. No hay mejor premio, mi querido amigo, mi querido hermano, que cuando llegues a la casa, tus hijos corran a darte un abrazo, un beso y que se alegren porque aquel hombre llegó. Pero conozco de hogares, y te voy a hablar con toda autoridad, de hogares cristianos, de personas que profesan una religión, pero cuando llegan a la casa, la mujer simula que va a lavar trastes por no recibirlo. Los hijos agarran su celular y se van a los cuartos o a ver televisión o algo. No se alegran que llegó aquel hombre porque saben que llegó el ogro, el que grita, el que maltrata, el que humilla. Y posiblemente tú creas que lo que estás haciendo es correcto, porque todavía posiblemente no conoces de Dios. Pero para ti que ya conoces de Dios, te quiero pedir que en tu Biblia, la misma Biblia que yo estoy leyendo esta mañana, la Biblia Reina Valera 1960, nos habla de cómo es que debe de ser un hombre de valor, cómo debe de ser un líder, un sacerdote, cómo es que debe de ser mi comportamiento como padre, como esposo. Porque si profeso ser un hijo de Dios, si profeso ser un líder, pero no practico esto, me estoy engañando yo, pretendiendo engañar a Dios, pretendiendo engañar a la sociedad. Y la Biblia nos manda y nos enseña y dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosecharemos. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿por qué es que a veces los asilos están abandonados con muchos ancianos que nadie los visita? Y es precisamente lo que en un determinado momento sembramos, es lo que hoy como padres cosechamos. Te invito para que a partir de ahora, si has estado caminando erróneamente, creyendo que ser amable, creyendo que demostrando amor te hace débil en tu hogar, en tu familia, estás equivocado. Mira, te voy a dar un ejemplo tan sencillo, tan práctico. Nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Rey de Reyes, Dios Todopoderoso. Él no tenía necesidad de humillarse, pero cuando vino a la tierra, nació en un pesebre. Nació de una manera tan humilde, tan sencilla. Desde entonces Él nos viene demostrando que la humildad, la mansedumbre, son una base sólida para poder ser un buen líder,
un buen padre, un buen esposo. Te repito, yo aprendí culturalmente a ser un hombre de valor bajo todos los conceptos erróneos. Cuando leo la primera carta a Timoteo, el capítulo 3 en adelante, me empiezo a dar cuenta lo equivocado que yo estoy. Porque la sociedad me enseña y me decía en aquellos entonces que para cada hombre habían 7 mujeres disponibles, y yo levantaba el pecho y decía: qué barbaridad, qué desperdicio, yo solo tengo 3, solo tengo 4. La sociedad culturalmente me decía que entre yo más le grito a mi esposa, más le grito a mis hijos, más respeto voy a ganar. Cristo Jesús me enseña que entre más amor yo doy, más amor voy a recibir. Cristo Jesús me enseña que si yo siembro honestidad, voy a recibir honestidad. Que si yo siembro mansedumbre, voy a recibir mansedumbre. Que si yo siembro felicidad, voy a recibir felicidad. Y es por eso que hoy en día muchos matrimonios se destruyen, porque el líder, el cabeza, no ha logrado identificar el papel para el cual ha sido llamado. Es necesario que los hijos de Dios empecemos a despojarnos de la arrogancia, de la prepotencia, del orgullo. No nos trae nada bien para nuestras vidas. No nos trae nada bien para nuestra familia. Es necesario que el cabeza de hogar, el líder, el sacerdote, empiece a ser un hombre íntegro, que lo que dices con tu boca lo demuestres con tus hechos. No hay nada más precioso, más lindo que llegar a cerrar un trato y que la persona que te está dando algo te diga: no necesito un papel, un documento firmado, porque conozco de su nombre, conozco de su integridad, conozco de su honestidad. Pero en muchas ocasiones son 100, 200, 500 lempiras los que llegas a pedir prestados y te haces que firmes 10 documentos, que dejes una prenda en garantía porque ya te conocen que eres deshonesto. Y la palabra de Dios dice que todo líder, todo padre, todo sacerdote debe de ser honesto, debe de ser íntegro. Otra parte que en la Biblia nos enseña es que tener a los hijos en sujeción no es maltrato, no es grito, no es golpes. Es cierto, en muchas ocasiones tenemos que corregir a nuestros hijos porque la Biblia nos manda y nos ordena que tenemos que, si los amamos y queremos tener buenos hijos el día de mañana, tenemos que enseñarles corrección. Pero te quiero decir algo más práctico. Nuestros hijos en muchas ocasiones no van a aprender de nuestros gritos, aprenden de nuestro ejemplo. Aprenden de lo que nosotros hacemos, de los que miran que hacemos. Yo recuerdo en ese pueblo donde me crié, uno de mis tíos me decía aquellas palabras. Chilo me decía: anda a encendeme el cigarro. Y tenía que caminar un trayecto como de unos 100 metros para ir a encender aquel cigarro. Y recuerdo que la primera vez llegué sudado con aquel cigarro en la mano, pero cuando se lo di a mi tío en la mano, solo sentí aquel sopapo en la cabeza y me dijo: cipote pasmado, ¿no entendés que el cigarro me lo tenés que traer encendido? Y yo dije: si lo acabo de encender, ¿qué pasó? De ahí me le quedé viendo a él y yo vi que para que aquel cigarro no se apagara había que estarlo jalando con la boca. La siguiente vez que me mandó a encender el cigarro, le pegué 2, 3 jalones en el camino, el cigarro le llegó encendidito, pero es así como yo aprendí a fumar. Mis mismos tíos me mandaban a traer aquella garrafa de chicha
Y yo como empecé a ver que ese líquido que ellos se tomaban los ponía alegres, los ponía furiosos, los hacía que los respetaran. En el camino empecé a tomarme un par de tragos de aquellos que me mandaran a comprar. Y es así como aprendí a beber. Y te puedo ir contando muchas cosas deshonestas que aprendí a raíz de lo que veía que las personas adultas que estaban a mi cargo hacían. Es posible que en este momento tú te estás quejando porque tienes hijos malcriados, porque tienes hijos mentirosos que te llevan notas falsas de la escuela. Y tú te preguntas, ¿y esto dónde lo aprendieron? Déjame decirte hoy, esta mañana, que posiblemente eso lo aprendieron en casa. Porque a veces sin darnos cuenta le enseñamos al hijo a mentir. Llega aquella persona a tocar la puerta. Es un cobrador, porque somos buenos a veces para ir a solicitar productos, artículos, pero cuando el cobrador llega nos escondemos. Y con una tranquilidad, con una facilidad mandamos al niño y anda a decirle que no estoy. ¿A qué crees que le estás enseñando al niño? Le estás enseñando a mentir. El niño regresa con un vuelto que le dieron de más en la tienda, en la pulpería. Y cuando lo contamos y nos dimos cuenta enfrente de él, decimos, te dieron más, pero esa señora tiene, no merece que se lo regresemos, guardémoslo. Cuando le puedes enseñar a tu hijo, ve y devuélvelo porque te dieron esto de más. ¿Ves qué fácil es equivocar el camino? ¿Ves qué fácil es perder la integridad, la honestidad? Y eso depende de cada uno de nosotros, los hombres. Cuando Dios une un hombre y una mujer, al hombre le da el título de cabeza, pero no el título de cabeza para mandar, para regañar, para gritar. Dice la Biblia, actuar sabiamente, dice. Tratar a esa mujer como vaso más frágil, dice. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No les enseñéis a mentir, no les enseñéis a ser groseros. Recuerdo en una iglesia allá en El Salvador, de repente miro un niño como de unos 5 o 6 años en la escuela bíblica que agarra a una niña del pelo y va a darle un golpe a puño cerrado. Cuando yo llego, intervengo y lo detengo y le pregunto a aquel niño y le digo, ¿por qué vas a hacer esto? Es que no me quiere hacer caso, me dice. Pero no es necesario que hagas esto para que la niña te haga caso. No, me dice, eso es lo que mi papá hace en la casa con mi mamá para que ella le haga caso. ¿Qué crees que iba a hacer ese niño más adelante con ese tipo de educación que estaba recibiendo? Y posiblemente aquel hombre en su errónea enseñanza podía creer que era un verdadero hombre de valor. Dios no te ha dado una mujer para que la maltrates de esa manera. Dios te ha dado una mujer para que la trates como vaso más frágil. Y oiga, qué interesante la palabra. No dice como vaso frágil, dice como vaso más frágil. Ahorita no voy a tocar el tema de cómo tiene que ser el comportamiento de la mujer, porque hoy la enseñanza la traigo destinada y diseñada para que tú y yo identifiquemos si estoy siendo un verdadero hombre de valor. Y el tema lo traigo en general para aquellos que no conocen a Cristo Jesús, como para aquellos que ya estamos dentro de Cristo Jesús y agarramos ciertos versículos de la Biblia para creer que la Biblia me autoriza para tratar mal a mi esposa. Porque la Biblia dice que la mujer se debe someter al hombre. Porque la mujer es la que falló primero y por eso Dios la castigó con un sometimiento. Porque en la Biblia encuentro que dice que la mujer debe de callar en la iglesia. Mi querido hermano, mi querido líder, si tú estás practicando ese tipo de cristianismo, déjame decirte que estás un poco erróneo.
Ve y busca en la Biblia donde dice que Abraham trataba como princesa a Sara y que Sara respetaba a Abraham como su señor. Pero era algo recíproco. Dios unió a un hombre y una mujer para que sean producto de un amor, no para maltrato, no para desprecio, pero como culturalmente, como socialmente, como hereditariamente vengo arrastrando perjuicios y mañas que no deben de practicarse. Hoy, esta mañana, yo quiero que a ti, mi querido hermano, mi querido amigo, empecemos a trabajar en la familia. En el momento que nosotros empecemos a trabajar en nuestra familia, nuestra sociedad va a empezar a cambiar. Queremos que en la escuela a nuestros hijos les enseñen principios. Los principios se aprenden en casa. A la escuela el niño va a aprender matemáticas, lenguaje, idioma. El niño va a aprender a leer y a escribir. El niño va a aprender a conocer historia. Pero honradez, educación, humildad, amor, paciencia lo aprende en casa. Comportamiento lo aprende en casa. En muchas ocasiones vemos niños con comportamientos bien malcriados en las escuelas, y cuando llegas a hacer un estudio a la familia te das cuenta que eso es lo que hay en la familia. Hay maltrato, hay discriminación, hay muchas cosas, y en muchas ocasiones eso se encuentra también en hogares cristianos. Y por eso hoy quiero, mi querido hermano en Cristo Jesús, tú que te paras en un podio, en un púlpito y hablas del poder y la autoridad de Dios, te invito para que lo ejerzas también en tu familia, en tu casa. Mira qué bonito, qué precioso lo que nos relata Juan 3:16. Porque de tal manera Él nos amó, como nos conquistó nuestro Dios. Nos conquistó con amor, nos conquistó con ternura, dando su vida por nosotros. Hoy es necesario que nosotros aprendamos a ser verdaderos hombres de valor. Yo estaba completamente equivocado con el concepto de ser un hombre de valor. Cuando vine a los pies de Cristo Jesús, no te voy a venir a mentir y decirte aquí que fue fácil. Hoy llegué, hoy empecé a conocer la Biblia y ya mañana ya empecé a entender. No, fue un proceso en el cual fui entrando, pero le fui cediendo autoridad al Espíritu Santo para que me fuera quitando aquellas actitudes de machista, aquellas actitudes de autoridad erróneas. Aquellas actitudes que no beneficiaban en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en mi esposa. Sí se puede, mi querido hermano, cuando tú empiezas a humillarte y cederle autoridad al Espíritu Santo. Él te va a empezar a dar la paciencia, te va a empezar a dar la tolerancia, te va a empezar a enseñar cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen líder. Pero tienes que cederle el poder y la autoridad al Espíritu Santo. Tienes que empezar tú a doblegar el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Que llegues a casa
Y si no tienes muchos recursos económicos, pero tu esposa por lo menos te espera con un vaso de agua en la mano, con una gran sonrisa, dándote un beso. Que tus hijos llegan y se cuelgan de tu pierna, dándote una caricia, y aunque solo le lleves un confite, pero se alegran porque llegaste a casa. Eso significa que te estás convirtiendo en un verdadero hombre de valor como Dios quiere que seas. Que nadie te señale en la calle, porque mira lo que relata la última parte de Timoteo, primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice que el padre de familia, el sacerdote, el líder, también dice, es necesario que tenga un buen testimonio. ¿De dónde? De los de afuera. Porque aparentar ser un buen esposo en la iglesia es fácil, es sencillo. Aparentar ser un buen padre de familia en la iglesia, créame lo que es fácil. Entramos con la esposa tomaditos de la mano y nos sentamos juntos, aunque acabamos de estar peleando en el carro, aunque acabamos de darle con la Biblia en la cabeza a los niños porque venían jugando, y entramos a la iglesia y todo mundo nos ve como respetables. Pero aquellos niños están con un dolor, con un resentimiento. Aquella mujer está con una angustia en aquel lugar que posiblemente ni siquiera entendió el mensaje, porque le permitimos al enemigo que nos robe cualquier espacio. El buen testimonio se crea desde qué dicen tus vecinos. Quiero cerrar contándote esta pequeña anécdota para que te des cuenta cómo en muchas ocasiones con pequeñeces echamos a perder el testimonio de ser un hijo de Dios. En una determinada iglesia allá en El Salvador, yo tenía la costumbre de abrir casas de oración para hacer crecer la membresía. Y buscaba casas estratégicas, las que estuvieran más retiradas de la iglesia, para determinado día ir y reunirnos allí, invitar a los vecinos y que tuviéramos una convivencia, una lectura bíblica. No eran predicaciones, pero aprovechar para invitar a esas personas para que el día domingo nos acompañaran en la iglesia. Y recuerdo que escogí una familia y les dije, su lugar puede ser un lugar idóneo para poner una casa de oración. Y aquellos hermanos siempre me ponían un pretexto, una excusa. Y no sé, un día de semana decidí irlos a visitar para conocer su entorno y el por qué ellos siempre ponían una excusa para poner una casa de oración en aquel lugar. Y recuerdo que cuando voy llegando a la cuadra donde ellos vivían, vi que el hermano venía en una carrera. Yo dije, wow, me viene a encontrar, ya me vio que vengo. Pero el hermano solo pasó a la par mía, corriendo, y solo medio me saludó, cuando de repente de un cerco miro que salió la hermana con un machete en la mano y lo venía siguiendo. Ese era el testimonio que ellos tenían en aquel lugar. Eso es lo que los vecinos conocían de ellos. En la iglesia tú los ibas a ver con unas personas honorables. En la iglesia los ibas a ver con una actitud de santidad increíble. Pero allá en el lugar donde vivían, ellos tenían otro rostro, otra cara. Y hoy te invito para que tú te conviertas en un hombre de valor íntegro, que donde quiera que andes, donde quiera que estés, demuestres lo que sos un hijo de Dios. Se los he repetido reiteradas veces y se lo voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario. El ser un verdadero hijo de Dios, un hombre de valor, no te lo da andar con un saco bien vestido. No te lo da el tamaño de la Biblia que andes debajo del brazo.
No te lo da el conocimiento bíblico, cantidad de versículos que te puedas de memoria. El que la gente hable que eres una persona íntegra, un verdadero hijo de valor, un hombre de valor, te lo va a dar tu comportamiento, tu actitud. Que lo que hables con la boca lo respaldes con tus hechos. Que donde quiera que te encuentres vas a ser el mismo. En un lugar alabo a Dios y en otro lugar con mis acciones y mis actitudes alabo a Satanás. Personas de doble ánimo, dice la Biblia. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice la palabra de Dios que o estás helado o estás caliente. Pero los tibios, dice Dios, los vomita. Por lo tanto, para convertirte en un verdadero hombre de valor, es necesario que a partir de este momento empieces a reconocer en qué te has estado equivocando. Quiero cerrar haciendo esta aclaración. No vengo a regañar, vengo a mostrarte que hay una mejor manera de vivir. ¿Y sabes cuál es la recompensa cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros? Nuestro diario vivir se llena de paz, se llena de alegría, se llena de bendición, de prosperidad. Y empezamos a llevar una vida como Dios quiere que la llevemos. Una vida tan preciosa, tan linda. El día de ayer platicaba con un hermano y dentro de la plática me comentaba y me decía, yo solo volteo a ver para atrás, me decía, y me veo donde Dios me tiene, me decía. Y sé que muchas cosas de las que Dios me ha dado, me decía, no me las merezco, pero es por eso que yo le sirvo. Es por eso que yo quiero seguir íntegro y no me importa los que están a mi alrededor, como lo hagan ellos. Yo debo de ser apartado para Dios. Y eso es lo que te invito en esta mañana. Conviértete en un verdadero hombre de valor. Apártate para Dios. Aprende los principios bíblicos y empieza a ponerlos en práctica. Y te garantizo que tu vida va a cambiar. Si tú hoy quieres empezar a ser un hijo de Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde te encuentras. Si vas manejando, no cierres tus ojos. Simplemente ora conmigo. La oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdone mis pecados, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, mi querido amigo, te invito para que busques una iglesia. Te invito para que busques dónde congregarte. Ahí en la parte de abajo del televisor aparece un número de teléfono. Si quieres recibir una consejería, una palabra, escríbeme, mándame un mensajito. Gustosamente te voy a contestar para orientarte qué es lo que debes de hacer ahora que has entrado a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta preciosa mañana, Señor, que hoy usted nos ha regalado, este momento tan especial, Señor. Posiblemente este tema, Señor, que ahora se tocó, un tema, Señor, bastante sensible, porque nuestra cultura, Señor, está llena de machismo, está llena de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, Señor. Y principalmente a nosotros los hombres, Señor, nos cuesta
poder entender, Señor, que con mansedumbre, con humildad, con amor, con ternura, Señor, se pueden conseguir muchas cosas más que con odio, que con grito, que con golpe, que con amenazas, Señor. Pido, Señor, que esta mañana toque el corazón de aquella mujer, de aquellos hijos, Señor, que han sido maltratados, que han sido humillados, despreciados, Señor. Y principalmente por un hombre que se llama líder, Señor, de una determinada religión, Señor. Y que por eso los hijos no quieren creer. Por eso la esposa no quiere creer, porque no entiende cómo es que un hombre que profesa el amor a Dios, pero maltrata a su familia. Hoy le pido, Señor, que usted ponga paz en el corazón de esa mujer, de esos hijos. Pero quiero pedirle, Padre, que también ponga, Señor, conocimiento y espiritualidad en ese hombre, en ese líder que se ha considerado un hombre de valor, pero un hombre de valor erróneo, equivocado. Muéstrele, Señor, que un verdadero hombre de valor es aquel que ama, protege, cuida a su familia. Un hombre de valor es aquel, Señor, que ama, cuida y respeta a Dios, que le da honorabilidad a la mujer, aquella que usted le dio como esposa, que pone en alto el nombre de sus hijos. Un hombre de valor es aquel que es íntegro en lo privado y en lo público, que camina con la frente en alto, porque sabe que va tomado de su mano. Padre, bendecimos este lugar, guárdelo, protéjalo, Señor. Que todo lo que de aquí en adelante se va a realizar en este canal quede guardado y protegido por su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, gracias por estar pendientes un miércoles más. Como te repito, estas enseñanzas y unas enseñanzas cortas de 5 a 10 minutos que publicamos allí en YouTube, tenemos un canal, puedes buscarlo, suscríbete, compártelas. Si quieres escuchar las predicaciones completas, también ahí están. También me puedes encontrar en Facebook como Isidro Romero. Te invito para que cada predicación que has escuchado, si te gustó y consideras que hay alguien que la debe de escuchar, compártela sin ningún miedo. No tienen ninguna restricción. Lo que queremos es que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Bendiciones para todos.